En las brumosas costas de Valencia, donde las olas susurran secretos antiguos, un niño de 12 años que vende paella junto a su abuela está a punto de cambiar el destino de una de las familias más poderosas de España. Lo que comienza como un rescate heroico en una mañana de niebla, se convierte en el primer hilo de una telaraña de secretos enterrados durante más de una década. Entre mansiones lujosas y humildes puestos de paella, esta historia desentraña una promesa sagrada que une a 3 generaciones, una carta encontrada por casualidad, un diario oculto y una fotografía medio quemada revelarán verdades que estremecerán los cimientos de la alta sociedad valenciana. ¿Qué secreto puede ser tan poderoso como para hacer que una abuela tiemble al ver a un millonario? ¿Y por qué los ojos de un niño humilde despiertan tantos fantasmas del pasado? La neblina se arrastraba sobre las aguas del Mediterráneo como un manto fantasmal aquella madrugada en Valencia. El reloj apenas marcaba las 4 cuando Miguel, un niño de 12 años con ojos color avellana y piel tostada por el sol, se despertó, sobresaltado. No fue el viejo despertador el que interrumpió su sueño, sino un grito desgarrador que venía del mar. Desde la pequeña ventana de su habitación, que daba directamente a la playa del Cabañal, Miguel podía ver cómo la niebla danzaba sobre las olas. El aroma a sal marina se mezclaba con el persistente olor a azafrán que impregnaba su hogar, donde su abuela Dolores preparaba las mejores paellas de todo el barrio marinero. «Ayuda, por favor, ayuda». Los gritos volvieron a resonar, más desesperados esta vez. Miguel se vistió apresuradamente con su desgastada camiseta del Valencia CF, regalo de cumpleaños del año anterior. Sus manos pequeñas pero encallecidas por ayudar a los pescadores cada mañana, temblaban mientras se ponía los zapatos. La casa estaba en silencio. Su abuela Dolores dormía profundamente después de otra larga jornada en su pequeño puesto de paella junto al paseo marítimo. Miguel podía escuchar su suave respiración mientras pasaba de puntillas frente a su habitación. Al salir, la humedad de la madrugada le golpeó el rostro. La playa estaba desierta, solo iluminada por la tenue luz de las farolas del paseo. A lo lejos, entre la bruma, distinguió el contorno de algo que no debería estar allí. Un yate de lujo, parcialmente hundido, sus luces parpadeando como luciérnagas, moribundas en la oscuridad. Los recuerdos inundaron su mente mientras corría hacia la orilla. Recordó a su abuela Dolores con su delantal manchado de azafrán, contándole historias mientras preparaba su famosa paella. «Miguel, mi niño», le decía siempre, «el mar puede dar vida, pero también puede quitarla. Hay que respetarlo». Sin pensarlo 2 veces, Miguel corrió hacia el pequeño bote de madera que usaba para ayudar a los pescadores. El bote, pintado de un azul descolorido, había sido un regalo del viejo Paco, el pescador que le había enseñado todos los secretos del mar. Las olas golpeaban con fuerza mientras remaba hacia los gritos. Sus brazos, acostumbrados a cargar cajas de pescado en el mercado, se movían con determinación. La neblina comenzaba a disiparse lentamente, revelando la magnitud del desastre. El yate, un Sunseeker de al menos 20 metros de eslora, se inclinaba peligrosamente hacia estribor. En la cubierta, aferrado a una barandilla, un hombre de mediana edad en traje de diseñador luchaba por mantener el equilibrio. «¡Aguante!», gritó Miguel, su voz juvenil cortando el aire frío de la madrugada. «¡Ya voy!». El hombre que más tarde Miguel sabría que era Alberto Ruiz, uno de los empresarios más importantes de España, lo miró con una mezcla de sorpresa y desesperación. Pero había algo más en su mirada, algo que Miguel no pudo descifrar en ese momento. Mientras maniobraba el bote cerca del yate, Miguel recordó las palabras que su abuela le repetía cada mañana antes de salir a vender paella. La vida no se mide por lo que tienes, sino por lo que estás dispuesto a dar. Y allí estaba él, un niño de 12 años del barrio más humilde de Valencia, arriesgando su vida para salvar a un desconocido. La niebla continuaba levantándose, como un telón que se alza lentamente en un teatro, revelando el drama que estaba
por desarrollarse. Un drama que cambiaría para siempre la vida de un niño humilde y un millonario, unidos por el destino en una madrugada de niebla en las aguas del Mediterráneo. El sol comenzaba a asomar sobre el horizonte mediterráneo cuando Miguel finalmente logró acercar su pequeño bote lo suficiente para que Alberto Ruiz pudiera saltar a bordo. El empresario, empapado y temblando, no podía apartar la mirada del rostro del muchacho. Había algo en aquellos ojos color avellana que le provocaba una inquietud profunda, como si estuviera viendo un fantasma del pasado. «Esos ojos», murmuró Alberto casi para sí mismo, mientras Miguel remaba de vuelta a la orilla. «Son idénticos a los de María». En la playa, varios pescadores se habían congregado, alertados por el ruido. Entre ellos estaba el viejo Paco, quien rápidamente envolvió a Alberto en una manta térmica, mientras otros llamaban a emergencias. El empresario no dejaba de mirar a Miguel, quien, empapado y exhausto, respondía a las preguntas de la Guardia Civil con la naturalidad propia de su edad. 3 días después, un elegante Bentley negro se detuvo frente al modesto edificio de apartamentos en el Cabañal, donde vivían Miguel y su abuela. Alberto, vestido con un traje que costaba más que un año de alquiler del pequeño piso, subió las escaleras desgastadas hasta el 3er piso. Dolores abrió la puerta y el tiempo pareció detenerse. El color abandonó su rostro mientras el plato de cerámica valenciana que sostenía se estrellaba contra el suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. «Señor Ruiz», susurró, como si hubiera visto un espectro. El apartamento olía a azafrán y romero. Las paredes, pintadas de un amarillo desvaído, estaban decoradas con fotografías antiguas en marcos desgastados. Alberto recorrió la estancia con la mirada hasta que algo captó su atención. Una fotografía en particular, parcialmente oculta detrás de otras, mostraba a una mujer joven con un vestido floreado, su sonrisa idéntica a la que durante 15 años había iluminado su vida. «Esta foto», comenzó Alberto acercándose a la pared. Dolores se interpuso rápidamente, sus manos temblorosas recogiendo los fragmentos del plato roto. «Son fotos viejas, señor Ruiz, de cuando era más joven y trabajaba en casas de familia». Miguel observaba la escena desde la pequeña cocina, sin entender la tensión que flotaba en el aire como la niebla de aquella madrugada en el mar. Sus ojos, aquellos ojos que tanto perturbaban a Alberto, brillaban con curiosidad. «He venido a agradecer personalmente lo que hiciste por mí, Miguel», dijo Alberto, intentando mantener la compostura. Sacó un sobre de su chaqueta. «Quiero ayudarte con tus estudios». Dolores se levantó de golpe, aún sosteniendo los fragmentos de cerámica. «No es necesario, señor Ruiz. Miguel y yo nos las arreglamos bien». Pero Alberto no podía apartar la mirada de aquellos ojos, los mismos ojos que había visto cada mañana durante 15 años en el rostro de su amada María. Los mismos ojos que se habían cerrado para siempre en aquella clínica privada, llevándose con ellos todos los secretos que ahora parecían resonar en las paredes de aquel humilde apartamento del Cabañal. «Insisto», dijo finalmente Alberto dejando el sobre la mesa de madera gastada. «Es lo mínimo que puedo hacer». Mientras se dirigía a la puerta, una última fotografía llamó su atención. En ella, una mujer joven posaba frente a una clínica. La imagen estaba parcialmente descolorida, pero Alberto reconoció el edificio. Era la misma clínica donde María había pasado sus últimos días. El aroma del sofrito llenaba el pequeño restaurante de Dolores en el paseo marítimo del Cabañal. Era mediodía, y el sol de Valencia caía implacable sobre los toldos rayados que protegían a los comensales. Entre ellos, sentado en una mesa, apartada, Alberto Ruiz observaba cada movimiento de Dolores mientras ella preparaba su famosa paella. Sus manos, arrugadas por años de trabajo, se movían con la precisión de una bailarina de flamenco sobre el arroz. 15 años atrás, esas mismas manos habían servido en la mansión de los Ruiz, preparando los platos favoritos de María y manteniendo impecable cada rincón de aquella casa que ahora se sentía tan vacía. ¿Más sangría, señor Ruiz?, preguntó Miguel, vistiendo un delantal demasiado grande para su pequeño cuerpo. El empresario asintió.
perdido en sus pensamientos mientras observaba al niño moverse entre las mesas con la misma gracia que caracterizaba a María. Victoria, la actual esposa de Alberto, entró al restaurante con el rostro contraído en una mueca de disgusto apenas disimulada. Su vestido de diseñador y sus tacones de aguja desentonaban con el ambiente familiar del local. «Querido, ¿otra vez aquí?» Su voz cortó el aire como un cuchillo. «Es la tercera vez esta semana». Los clientes, habituales, pescadores y vecinos del barrio, observaban la escena con discreto interés. Todos conocían a Dolores y a Miguel, pero esta nueva rutina del empresario millonario visitando el humilde restaurante se había convertido en el tema principal de las conversaciones del barrio. Dolores, desde la cocina, escuchaba todo mientras sus manos temblaban ligeramente al remover el arroz. Los recuerdos de aquellos 15 años en la mansión Ruiz pesaban en su corazón como el plomo. Recordaba a María, sus confidencias en la cocina, sus lágrimas, sus miedos, y aquella última promesa que había cambiado todo. «La paella está excepcional, como siempre», comentó Alberto, ignorando deliberadamente la presencia de su esposa. «Me recuerda a los almuerzos de hace años, ¿verdad, Dolores?» Victoria entrecerró los ojos, estudiando el intercambio de miradas entre su marido y la antigua empleada. Había algo más allí, algo que no lograba descifrar pero que le provocaba una inquietud creciente. Miguel se movía entre las mesas, sirviendo y recogiendo platos, ajeno a la tensión que se acumulaba en el ambiente como una tormenta de verano. Sus ojos, aquellos ojos que tanto perturbaban a Alberto, brillaban con la inocencia de sus 12 años. «Deberíamos irnos», insistió Victoria, colocando una mano sobre el hombro de su marido. «Tienes una reunión importante esta tarde». Pero Alberto apenas la escuchaba. Su atención estaba fija en una fotografía nueva que Dolores había colgado en la pared del restaurante, Miguel de pequeño sonriendo a la cámara con los mismos hoyuelos que María. «¿Sabes, Miguel?», dijo Alberto ignorando a su esposa. «Me gustaría ayudarte con tus estudios. Conozco un excelente colegio privado, cerca de aquí». Dolores dejó caer una cuchara de madera, el sonido resonando en el silencio repentino del restaurante. Victoria observó la escena con una mezcla de irritación y sospecha creciente. «Con todo respeto, señor Ruiz», intervino Dolores, su voz, temblorosa pero firme. «Miguel está bien en su escuela actual». Pero Alberto ya había tomado una decisión. Algo en su interior, tal vez el mismo instinto que lo había convertido en uno de los empresarios más exitosos de España, le decía que había más en esta historia de lo que podía ver, y estaba determinado a descubrir qué era. En su despacho del ático en la zona exclusiva de Ciutat Bella, Victoria tamborileaba sus uñas perfectamente manicuradas sobre el escritorio de caoba mientras escuchaba atentamente al investigador privado, Javier Montero. El detective, un hombre de mediana edad con aspecto cansado, extendió sobre la mesa varias fotografías tomadas durante las últimas semanas. «La señora Dolores sale todos los días a las 5 de la mañana para comprar ingredientes en el mercado central», explicó Montero, señalando las imágenes. «Pero hay algo extraño en su rutina de los martes». Victoria se inclinó sobre las fotografías con interés renovado. En ellas, Dolores aparecía visitando una antigua iglesia en el barrio del Carmen, siempre con un sobre marrón bajo el brazo. Mientras tanto, en el otro extremo de Valencia, Miguel atravesaba las imponentes puertas del Colegio San José, su nuevo uniforme impecable contrastando con las mochilas de diseñador de sus compañeros. Alberto había insistido en matricularlo allí, pagando personalmente todos los gastos. «Tu padre debe ser muy importante», comentó un compañero de clase durante el recreo. «Vivo con mi abuela», respondió Miguel, su mirada perdida en los jardines perfectamente cuidados del colegio. «Ella hace las mejores paellas de Valencia». Esa misma tarde, Alberto visitó la mansión donde había vivido con María. Recorría las habitaciones vacías, ahora ocupadas ocasionalmente cuando Victoria organizaba sus eventos sociales. En el Pinzatimereche, escritorio de caoba, idéntico al de su esposa actual, una gaveta entreabierta llamó su atención. Miguel,
que había sido invitado a conocer la casa, deambulaba por los pasillos mientras Alberto atendía una llamada de negocios. El niño se detuvo frente a un retrato de María, sus ojos idénticos a los suyos mirando directamente a la cámara. En el jardín trasero de su pequeña casa, Dolores sacaba una caja de cartón de su escondite bajo las macetas de romero. La noche era cálida, típica del verano valenciano. Con manos temblorosas, comenzó a quemar fotografías antiguas, sus ojos llenos de lágrimas mientras las imágenes se convertían en cenizas. Lo que Dolores no sabía era que Montero la observaba desde las sombras. El investigador logró rescatar un fragmento de fotografía parcialmente quemado. En él, se distinguía claramente a María en la entrada de una clínica privada, su vientre ligeramente abultado bajo un vestido veraniego. «Señora Victoria», susurró Montero por teléfono. «Creo que he encontrado algo que le interesará». En la mansión, Miguel había encontrado algo también. Una carta amarillenta escondida en el fondo de la gaveta del escritorio. Las primeras líneas, escritas con una caligrafía elegante, hicieron que su corazón se acelerara. «Mi querido Alberto, cuando leas esto, quizás ya no esté aquí. Hay algo que necesitas saber». El sonido de tacones sobre el mármol interrumpió su lectura. Victoria apareció en el marco de la puerta, su figura elegante proyectando una sombra amenazante sobre el niño. «¿Qué haces aquí?». Su voz era suave pero gélida. «Esa gaveta contiene documentos privados». Miguel intentó esconder la carta, pero Victoria ya la había visto. Sus ojos se entrecerraron mientras una sonrisa calculadora se dibujaba en sus labios. «Creo, querido Miguel, que tú y yo necesitamos tener una conversación sobre límites y consecuencias». El despacho de Alberto en la mansión estaba bañado por la cálida luz del atardecer valenciano. Miguel, con el uniforme del Colegio San José aún puesto, permanecía de pie frente al imponente escritorio de caoba, sus manos sudorosas aferrando la carta amarillenta que acababa de descubrir. Victoria, elegante y fría como una estatua de mármol, lo observaba con una mezcla de irritación y calculada curiosidad. «Dame esa carta, Miguel», ordenó Victoria, extendiendo su mano perfectamente manicurada. El aroma de su perfume caro llenaba la habitación, mezclándose con el olor a madera antigua y libros viejos. El niño dudó, sus ojos color avellana, los mismos ojos que tanto perturbaban a Alberto, moviéndose nerviosamente entre Victoria y la puerta. Por un momento, consideró huir, correr por los largos pasillos de la mansión hasta encontrar a Alberto, pero algo en la mirada de Victoria lo detuvo. «No estás en problemas, aún», continuó ella, su voz suavizándose como la seda sobre el acero. «Pero necesito que entiendas que hay cosas en esta casa que no te conciernen, cosas que podrían lastimar a mucha gente, incluyendo a tu abuela». La mención de Dolores hizo que Miguel se estremeciera. Recordó las noches en que su abuela lloraba en silencio, creyendo que él dormía. Las visitas misteriosas a la iglesia del Carmen los martes, los secretos que parecían flotar en el aire de su pequeño apartamento en el Cabañal. Con manos temblorosas, entregó la carta a Victoria. Ella la tomó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Eres un buen chico, Miguel», dijo, guardando la carta en un cajón con llave. «Ahora, ¿por qué no vas a la cocina? Estoy segura de que María, nuestra cocinera, estará encantada de prepararte una merienda». Miguel asintió en silencio y salió del despacho, sintiendo el peso de la mirada de Victoria en su espalda. En el pasillo, se topó con Alberto, quien venía subiendo las escaleras. «Miguel», exclamó el empresario con genuina alegría. «¿Qué tal tu primer día en el nuevo colegio?». Antes de que Miguel pudiera responder, Victoria apareció en la puerta del despacho. «Querido, ¿podrías acompañar a Miguel a la cocina? Tengo una llamada importante que hacer». Alberto asintió colocando una mano sobre el hombro de Miguel. Mientras se alejaban, Victoria cerró la puerta del despacho y sacó su teléfono móvil. «Señor Montero», dijo en voz baja, «necesito que intensifique su investigación sobre Dolores y el niño. Y hay algo más. Busque todo lo que pueda sobre una clínica privada
que María visitó hace aproximadamente 12 años. En la cocina, María, la cocinera, preparaba un bocadillo de jamón serrano para Miguel. El aroma a pan recién horneado llenaba el ambiente, recordándole los desayunos con su abuela en su pequeño piso del Cabañal. ¿Todo bien, pequeño?, preguntó María, notando la expresión preocupada de Miguel. El niño asintió, pero sus pensamientos estaban en aquella carta. ¿Qué secretos guardaba? ¿Por qué Victoria parecía tan interesada en ella? Alberto, sentado junto a Miguel, lo observaba con una mezcla de curiosidad y afecto. Había algo en este niño, más allá de sus ojos familiares, que despertaba en él un instinto protector que creía olvidado. Miguel, dijo finalmente, sé que todo esto debe ser muy extraño para ti. La nueva escuela, esta casa, pero quiero que sepas que puedes contar conmigo para lo que necesites. El niño levantó la mirada, encontrándose con los ojos de Alberto. Por un momento, ambos sintieron una conexión inexplicable, como si un hilo invisible los uniera a través del tiempo y los secretos. Mientras tanto, en su pequeño piso del Cabañal, Dolores miraba con nostalgia una vieja fotografía escondida en el fondo de un cajón. En ella, una joven María sonreía a la cámara, su mano descansando suavemente sobre un vientre apenas abultado. Con lágrimas en los ojos, Dolores susurró una promesa al aire. Cumpliré mi palabra, María. Pase lo que pase. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas del laboratorio privado en el centro de Valencia. Alberto Ruiz, con ojeras marcadas por noches de insomnio, observaba ansiosamente al doctor Ferrán mientras éste analizaba los resultados de las pruebas de ADN. El olor a desinfectante y el zumbido de las máquinas creaban una atmósfera tensa, cargada de expectativa. «Señor Ruiz», comenzó el doctor Ferrán ajustándose las gafas, «los resultados son concluyentes. Hay una probabilidad del 99,9% de que usted sea el padre biológico del niño». Alberto se desplomó en la silla más cercana, su mundo girando vertiginosamente. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Los ojos de Miguel, idénticos a los de María, la reacción de Dolores al verlo, las misteriosas visitas a la iglesia. Mientras tanto, en el pintoresco mercado central de Valencia, Dolores seleccionaba cuidadosamente los mejores tomates para su paella. El bullicio del mercado contrastaba con la tormenta que se agitaba en su interior. Había notado los cambios sutiles en el comportamiento de Miguel, las preguntas cada vez más frecuentes sobre su pasado. «Dolores, ¿has visto las noticias?», preguntó Carmen, una vendedora de frutas y vieja amiga. «Dicen que el millonario Alberto Ruiz ha estado visitando una clínica privada. ¿No trabajaste para él hace años?». El corazón de Dolores dio un vuelco. Con manos temblorosas, pagó por sus compras y salió apresuradamente del mercado. El aroma a especias y frutas frescas desvaneciéndose en el aire cálido de la tarde valenciana. En la mansión de los Ruiz, Victoria revisaba meticulosamente los informes entregados por el detective Montero, fotografías de Dolores entrando y saliendo de la iglesia del Carmen, registros antiguos de la clínica privada donde María pasó sus últimos días, y una imagen borrosa pero reveladora. María, embarazada saliendo de esa misma clínica años atrás. «Esto cambia todo», murmuró Victoria, sus ojos brillando con una mezcla de triunfo y preocupación. Tomó su teléfono y marcó un número. «Necesito que prepares los documentos. Sí, todos ellos. Es hora de poner las cartas sobre la mesa. En 1900. El Colegio San José. Miguel observaba distraídamente por la ventana de su aula. Los jardines impecables y los edificios históricos del colegio parecían un mundo aparte de su realidad en el Cabañal. Un compañero de clase, hijo de un conocido político, se acercó a él durante el recreo. «Oye, Miguel», dijo con curiosidad, «¿es cierto que Alberto Ruiz te está pagando los estudios? Mi padre dice que es muy raro que un millonario se interese tanto por un niño del barrio pesquero». Miguel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Las miradas de sus compañeros, una mezcla de curiosidad y desdén, pesaban sobre él. Antes de que pudiera responder,
La campana sonó, salvándolo momentáneamente. Esa tarde, al regresar a casa, Miguel encontró a su abuela Dolores empacando apresuradamente una maleta. El pequeño apartamento, siempre lleno de los aromas reconfortantes de la cocina de Dolores, ahora olía a miedo y a secretos a punto de ser revelados. «Abuela, ¿qué pasa? ¿Por qué estás haciendo una maleta?», preguntó Miguel, su voz temblorosa. Dolores se detuvo, mirando a su nieto con ojos llenos de lágrimas, contenidas. «Mi niño», dijo suavemente, «creo que es hora de que hagamos un pequeño viaje. ¿Qué te parece si visitamos a tu tía en Barcelona por unos días?». Miguel, confundido y asustado, asintió en silencio. Mientras ayudaba a su abuela a empacar, no pudo evitar notar cómo ella guardaba cuidadosamente una vieja caja de zapatos en el fondo de la maleta, como si contuviera los secretos más preciados del mundo. En ese momento, el teléfono sonó, rompiendo el tenso silencio. Dolores respondió con mano temblorosa. «¿Diga?». La voz al otro lado de la línea hizo que el color abandonara su rostro. «Dolores», dijo Alberto, su voz cargada de emoción. «Creo que es hora de que hablemos. Sobre María, sobre Miguel, sobre todo». El sol de la tarde bañaba las mesas de madera desgastada del pequeño restaurante de Dolores, en el paseo marítimo del Cabañal. El aroma a azafrán y mariscos frescos flotaba en el aire, mezclándose con la brisa salada del Mediterráneo. Era la hora de la siesta, y el local estaba vacío, excepto por dos figuras sentadas en una mesa apartada: Victoria y Dolores. Victoria, impecablemente vestida con un traje de diseñador, contrastaba fuertemente con la sencillez de Dolores, quien llevaba su delantal de cocina manchado de sofrito. La tensión entre ambas mujeres era palpable, como una cuerda a punto de romperse. «Sé todo, Dolores», comenzó Victoria, su voz suave pero cargada de amenaza. «Sobre María, sobre el embarazo, sobre Miguel». Dolores sintió que el mundo se detenía. Sus manos, curtidas por años de trabajo en la cocina, temblaban mientras aferraba el borde de la mesa. El sonido de las olas rompiendo en la playa cercana parecía amplificarse en el silencio tenso del restaurante. «No sé de qué habla, señora», intentó Dolores, pero su voz la traicionó, quebrándose en la última sílaba. Victoria sacó un sobre manila de su bolso de diseñador y lo abrió, esparciendo fotografías sobre la mesa. Imágenes de María, embarazada saliendo de la clínica, de Dolores visitando la iglesia del Carmen, de Miguel cuando era un bebé. «¿Vas a seguir negándolo?», presionó Victoria, sus ojos fríos clavados en Dolores. En ese momento, algo se rompió dentro de Dolores. Años de secretos, de promesas susurradas y lágrimas nocturnas, todo surgió como un torrente imparable. María estaba embarazada, comenzó Dolores, su voz apenas un susurro. Tenía complicaciones serias. Los médicos le dijeron que era un embarazo de alto riesgo. Victoria escuchaba en silencio, su expresión indescifrable. Ella tenía miedo, continuó Dolores, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas arrugadas. Miedo de perder al bebé, miedo de lo que podría pasar si no sobrevivía. El sonido de una gaviota graznando en la distancia pareció subrayar la gravedad del momento. «María me hizo prometer». Dolores sollozó. «Me hizo jurar que si algo le pasaba, yo cuidaría de su hijo, que lo criaría como mío, lejos de todo esto». Victoria se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una mezcla de triunfo y algo más. ¿Compasión? ¿Y Alberto? ¿Por qué no decirle?, preguntó. Dolores cerró los ojos, recordando las conversaciones susurradas en la cocina de la mansión Ruiz, las lágrimas de María, el miedo en su voz. María temía que el estrés de la situación fuera demasiado para Alberto. Y también, Dolores dudó, pero luego continuó. También temía que alguien pudiera usar la situación para manipular a Alberto. Los ojos de Victoria se entrecerraron ante esta última declaración, pero mantuvo su compostura. Así que,
Decidiste robar al hijo de Alberto, criarlo como tuyo, acusó Victoria. No, exclamó Dolores, su voz resonando en el restaurante vacío. Cumplí una promesa. Protegí a Miguel, le di una vida normal, lejos de complicaciones. Victoria se reclinó en su silla, observando a la mujer mayor con una mezcla de emociones cruzando su rostro. Sabes que esto es un delito, ¿verdad? Dijo finalmente. Falsedad ideológica, ocultamiento de identidad. Dolores asintió, derrotada. Haga lo que tenga que hacer, pero por favor no lastime a Miguel. Él no tiene la culpa de nada de esto. Victoria se puso de pie, alisando su falda con un gesto elegante. Oh, Dolores, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. No voy a hacer nada, por ahora, pero tú y yo sabemos que esta información tiene un precio. Mientras Victoria se dirigía hacia la salida, el sonido de sus tacones resonando en el suelo de baldosas, Dolores se hundió en su silla, el peso de años de secretos finalmente cayendo sobre sus hombros. Afuera, el sol comenzaba a ponerse sobre el Mediterráneo, tiñendo el cielo de tonos, naranjas y rosas. En la playa, ajena a los dramas que se desarrollaban a su alrededor, una pareja paseaba de la mano, recordando a Dolores tiempos más simples, cuando el amor y las promesas parecían suficientes para enfrentar cualquier adversidad. La biblioteca de la mansión Ruiz era un santuario de silencio y conocimiento. Estanterías de roble oscuro se elevaban hasta el techo, cargadas de libros antiguos y primeras ediciones. El aroma a cuero y papel viejo impregnaba el aire, mezclándose con el sutil perfume de las rosas frescas que Victoria insistía en mantener siempre presentes. Alberto pasaba sus dedos por los lomos de los libros, su mente perdida en recuerdos de tardes perezosas junto a María en este mismo lugar. Fue entonces cuando lo sintió. Una irregularidad en la estantería, un espacio oculto detrás de una fila de enciclopedias. Con el corazón acelerado, Alberto retiró los libros, revelando un pequeño compartimento secreto. Dentro, envuelto en un pañuelo de seda con las iniciales MR, yacía un diario de cuero gastado. María, susurró Alberto, su voz apenas audible en la quietud de la biblioteca. Con manos temblorosas, abrió el diario. La caligrafía elegante y fluida de María llenaba las páginas, trayendo de vuelta su voz, su esencia, como si el tiempo no hubiera pasado. Querido diario, comenzaba la primera entrada, fechada 12 años atrás. Hoy recibí la noticia más maravillosa y aterradora de mi vida. Estoy embarazada. Alberto se dejó caer en el sillón de cuero cercano, absorbiendo cada palabra como un hombre sediento en el desierto. A medida que avanzaba en la lectura, la verdad se desplegaba ante él como un tapiz intrincado. María describía su alegría inicial, seguida por el miedo aplastante cuando los médicos le diagnosticaron una condición que ponía en riesgo su vida y la del bebé. No puedo decírselo a Alberto, escribió María en una entrada posterior. Lo conozco. Sacrificaría todo, incluso su propia felicidad por nosotros. Y con Victoria rondando como un buitre, esperando cualquier oportunidad, Alberto sintió que le faltaba el aire. Victoria. Su nombre aparecía repetidamente en las páginas, siempre con un tono de desconfianza y preocupación. Victoria ha estado presionando a Alberto para que expanda la empresa a mercados internacionales, leyó en otra entrada. Sé que es ambiciosa, pero hay algo en su mirada que me inquieta, como si estuviera jugando un juego que solo ella conoce. Las páginas siguientes revelaban el plan de María. Su decisión de ocultar el embarazo, de confiar solo en Dolores, de asegurarse de que su hijo tuviera una vida lejos de las complicaciones y peligros que ella percibía. Dolores es mi ángel guardián, escribió María. Ha prometido cuidar de mi bebé si algo me pasa. Sé que es mucho pedir, pero confío en ella con mi vida y con la vida de mi hijo. Alberto llegó a la última entrada con lágrimas corriendo libremente por su rostro. Estaba fechada apenas unos días antes de la muerte de María. Mi querido Alberto, si estás leyendo esto significa que mis temores se han hecho realidad. Perdóname por ocultarte la verdad. Todo lo hice por amor,
por proteger a nuestro hijo de un mundo que a veces puede ser cruel y despiadado. Busca a Dolores. Ella tiene las respuestas que necesitas. Y por favor, cuida de nuestro pequeño Miguel. Él es lo mejor de nosotros. Nuestro legado de amor. El diario se deslizó de las manos de Alberto, cayendo al suelo con un ruido sordo. En ese momento, la puerta de la biblioteca se abrió, revelando a Victoria. «Querido, ¿qué haces aquí? Te he estado buscando por toda la...». Su voz se apagó al ver el estado de Alberto y el diario en el suelo. Alberto se levantó lentamente. Sus ojos, antes llenos de dolor y confusión, ahora brillaban con una determinación férrea. «Victoria», dijo, su voz calmada pero cargada de emoción, «creo que tú y yo tenemos mucho de qué hablar». Victoria, percibiendo el cambio en el ambiente, dio un paso atrás instintivamente. Por primera vez en años, vio en los ojos de Alberto al hombre decidido y apasionado del que se había enamorado, el hombre que había estado oculto tras el velo del dolor y la pérdida. Afuera, el sol de Valencia comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y carmesí. En algún lugar de la ciudad, Miguel terminaba sus deberes escolares, ajeno al drama que se desarrollaba y a las verdades que pronto cambiarían su vida para siempre. El atardecer valenciano pintaba el cielo de tonos anaranjados y rosados, reflejándose en las aguas del Mediterráneo. En el pequeño apartamento del Cabañal, Miguel se encontraba sentado en el balcón, su mirada perdida en el horizonte. El aroma a paella recién hecha flotaba en el aire, mezclándose con la brisa salada del mar. Dolores observaba a su nieto desde la cocina, su corazón dividido entre el amor profundo que sentía por él y el peso abrumador de los secretos que había guardado durante tantos años. Las palabras de Victoria aún resonaban en su mente, una amenaza velada que prometía desvelar todo lo que había luchado por proteger. «Miguel, cariño», llamó Dolores suavemente, «la cena está lista». El niño se giró, sus ojos, aquellos ojos que eran un espejo de María, brillando con una mezcla de confusión y determinación. «Abuela», dijo con voz temblorosa, «necesito que me digas la verdad, toda la verdad». Dolores sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Se sentó lentamente en la silla frente a Miguel, sus manos arrugadas aferrándose al borde de la mesa. «Mi niño», comenzó, su voz apenas un susurro. «Hay cosas que he guardado durante mucho tiempo, cosas que tal vez debería haberte dicho antes, pero...». En ese momento el timbre del apartamento sonó, interrumpiendo la confesión. Dolores se levantó, agradecida por la interrupción momentánea, y abrió la puerta. Su rostro palideció al ver a Victoria de pie en el umbral, impecablemente vestida, y con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Buenas noches, Dolores», dijo Victoria, entrando sin esperar invitación. «Creo que es hora de que tengamos una conversación. Todos nosotros». Miguel se acercó, sus ojos moviéndose entre su abuela y Victoria, sintiendo la tensión en el aire. Victoria se sentó elegantemente en el sofá desgastado, desentonando completamente con el modesto entorno. «Miguel», comenzó, su voz suave pero firme, «hay cosas que necesitas saber sobre tu pasado, sobre tus verdaderos padres». Dolores intervino rápidamente. «Victoria, por favor, no es el momento ni el lugar». «¿Cuándo será el momento, Dolores?», replicó Victoria, su tono cargado de impaciencia. «Cuando Miguel sea mayor. Cuando sea demasiado tarde». Miguel, sintiendo que su mundo comenzaba a desmoronarse, se plantó firmemente entre las dos mujeres. «Quiero saber», dijo con una madurez que sorprendió a ambas. «Sea lo que sea, merezco saberlo». Victoria sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Miguel, querido, la verdad es que Alberto Ruiz es tu padre biológico. Tu madre era María, la primera esposa de Alberto. Dolores. Ella te ha estado ocultando esto durante años». El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel miró a su abuela, buscando en sus ojos alguna señal de que todo era una mentira.
pero lo que vio fue dolor, arrepentimiento y un amor incondicional que trascendía la sangre y los secretos. ¿Es verdad?», preguntó Miguel, su voz quebrándose. Dolores asintió lentamente, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Sí, mi niño, pero todo lo hice por amor. Tu madre María me hizo prometer que te protegería, que te daría una vida normal, lejos de tu verdadera familia, de tu herencia», interrumpió Victoria. «Miguel, en la mansión Ruiz, tendrías todo lo que siempre has soñado, la mejor educación, oportunidades que aquí en el Cabañal nunca tendrías». Miguel sentía que su cabeza daba vueltas. Imágenes de su vida en el barrio pesquero se mezclaban con las visitas a la lujosa mansión de Alberto. El aroma a paella de su abuela contrastaba con los elegantes platos que había probado en casa de los Ruiz. Victoria se acercó, colocando una mano sobre el hombro de Miguel. «Piénsalo, Miguel. Una vida de lujos, de oportunidades. Podrías tener todo lo que siempre has querido». Dolores, con el corazón roto pero la voz firme, habló. «Miguel, mi amor, sé que te he ocultado cosas, pero cada momento, cada abrazo, cada risa que hemos compartido ha sido real. Te he amado como si fueras mi propia sangre, porque para mí lo eres». Miguel cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. Por un lado, la promesa de una vida de lujos y oportunidades con Alberto. Por el otro, el amor incondicional y los sacrificios de la mujer que lo había criado. Abriendo los ojos, Miguel miró directamente a Victoria. «Agradezco su oferta, señora Victoria, pero mi hogar está aquí con mi abuela. Ella es mi familia, la única que he conocido y la única que necesito». Victoria, visiblemente sorprendida, se puso de pie. «Piénsalo bien, Miguel. Estás renunciando a mucho». «Estoy eligiendo lo más importante», respondió Miguel, tomando la mano de su abuela. Mientras Victoria salía del apartamento, el aroma a paella volvió a llenar el aire, mezclándose con las lágrimas de alegría y alivio de Dolores. Afuera, las luces del paseo marítimo comenzaban a encenderse, iluminando un futuro que, aunque incierto, estaba lleno de amor verdadero. La mansión de los Ruiz brillaba bajo el atardecer valenciano. En el elegante comedor, la tensión era palpable mientras Alberto, Victoria, Dolores y Miguel se sentaban a la mesa. El silencio incómodo fue roto por Victoria. «Miguel», comenzó suavemente, «espero que hayas reconsiderado nuestra oferta. Esta podría ser tu vida: escuelas privadas, viajes, oportunidades inimaginables». Dolores se tensó, pero antes de que pudiera intervenir, Miguel habló con una madurez sorprendente. «Agradezco su oferta, señora Victoria, pero mi hogar está con mi abuela». Victoria, visiblemente frustrada, insistió. «Eres demasiado joven para entender lo que estás rechazando». Dolores, reuniendo valor, intervino. «El dinero no lo es todo. Miguel tiene amor, valores, una familia que lo adora». «¿Familia?», espetó Victoria. «Una familia construida sobre mentiras». El ambiente se volvió eléctrico. Alberto se puso de pie, su rostro una máscara de conflicto. «Basta, Victoria. No tienes derecho a juzgar cuando tú», se interrumpió abruptamente, como si hubiera estado a punto de revelar algo crucial. Miguel, sintiendo la tensión, se levantó. «No entiendo por qué pelean. Sé que todos quieren lo mejor para mí, pero esto me lastima». Alberto se acercó a su hijo colocando una mano sobre su hombro. «Miguel tiene razón. Hemos estado tan preocupados por lo que creemos mejor para él que no lo hemos escuchado». Victoria, sin embargo, no cedía. «Alberto, ¿permitirás que tu hijo crezca en la pobreza?». Fue entonces cuando Alberto, con una mirada determinada, enfrentó a su esposa. «Victoria, es hora de hablar de tus verdaderas intenciones, sobre lo que realmente sucedió con María». El color abandonó el rostro de Victoria. Alberto tomó el diario de María de un cajón cercano. «Encontré esto. María sospechaba de ti, de tus intenciones, y ahora
Muchas cosas tienen sentido. Victoria retrocedió. No sabes lo que estás diciendo. Oh, creo que lo sé perfectamente, respondió Alberto, su voz cargada de dolor y furia contenida. Y es hora de que todos sepamos la verdad. Toda la verdad. En la playa del Cabañal, Alberto y Dolores caminaban en silencio. Se detuvieron junto a un viejo bote, el mismo desde el cual Miguel había salvado a Alberto. Aquí fue donde todo comenzó, murmuró Alberto. Donde vi los ojos de María en... Miguel, Dolores asintió sacando una caja de cartas. María me las dio antes de partir, explicó, entregándoselas a Alberto. Mientras leía, el rostro de Alberto se transformaba. Las cartas revelaban el amor de María, sus miedos y sus razones para ocultar el embarazo. Ella sabía que estaba enferma, susurró Alberto. Temía que Victoria... Dolores asintió. María quería proteger a Miguel. Alberto miró a Dolores con nuevos ojos. Cumpliste tu promesa. Le diste a Miguel todo el amor que María hubiera querido. En ese momento, Victoria apareció, su rostro una máscara de angustia. Necesito confesar algo, dijo entre lágrimas. Les contó cómo, consumida por los celos, había interferido en el tratamiento de María, ocultando información médica crucial. No quería que muriera. Sollozó. Solo quería que se fuera. Nunca pensé que las cosas llegarían tan lejos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alberto sentía que su mundo se desmoronaba. ¿Cómo pudiste?, susurró, su voz cargada de dolor. Dolores, sorprendentemente, colocó una mano sobre el hombro de Victoria. El perdón es un camino difícil, pero es el único que nos libera. Alberto, tras un momento de reflexión, habló. Lo que hiciste es imperdonable, Victoria, pero el odio solo nos destruiría más. Por Miguel, por María, debemos encontrar una manera de seguir adelante. ¿Qué puedo hacer?, preguntó Victoria, sus ojos llenos de lágrimas. Primero, debemos decirle la verdad a Miguel, respondió Alberto, y luego juntos encontraremos una manera de honrar la memoria de María y crear un futuro mejor para nuestro hijo. Mientras el sol se ponía, los tres contemplaban el camino de redención que tenían por delante, unidos por el amor a Miguel y el deseo de sanar las heridas del pasado. Un año después, el restaurante de Dolores en el paseo marítimo del Cabañal era irreconocible. Amplio y elegante, se había convertido en uno de los más famosos de Valencia. Miguel, ahora de 13 años, se movía con confianza entre las mesas, su uniforme del colegio alemán, contrastando con el ambiente marítimo. En la cocina, Dolores dirigía a un equipo de chefs con la misma pasión de siempre. Alberto entró, más relajado que nunca. ¿Listo para nuestra lección de hoy?, preguntó a Miguel. Juntos, saludaron a Dolores en la cocina. La tensión entre ella y Alberto se había transformado en respeto y cariño. Victoria apareció vestida con sencillez, un cambio notable en ella. Aunque su presencia aún provocaba emociones encontradas, Miguel la invitó a unirse a la lección de negocios. Mientras el grupo se acomodaba, Dolores los observaba desde la cocina, su corazón lleno de emoción al ver a esta familia poco convencional, reunida. Al atardecer, Miguel se excusó y salió a la playa. Sacó una carta de María y comenzó a leerla. Mi querido hijo, el verdadero tesoro está en el amor que das y recibes, en la bondad que muestras, en la fuerza para perdonar. Tu padre tiene un corazón enorme, Dolores, un amor incondicional. Estarás rodeado de personas que te aman profundamente. Crece fuerte, sé compasivo, perdona, ama sin reservas, y recuerda que mi amor te acompaña siempre. Con todo mi amor, mamá. Miguel miró hacia el restaurante, donde su familia lo esperaba. Comprendió que a pesar de los desafíos había encontrado el verdadero tesoro, una familia unida por el amor, el perdón y la esperanza.